27 de agosto, las 12 de la mañana prácticamente, 12 y 3 minutos. Pico Henares. A ver si podemos grabar con el dron un poquito aquí en la playa. Creo que está muy bonita la playa, pero aquí al ladito en Cuba se está formando una tormenta tropical que se va a convertir en huracán seguramente. O eso creo que es así. Y eso nos tenía que pasar por acá. Nos tenía que pasar por acá y hemos tenido suerte porque se ha desviado. Y se ve bastante grande. Pues nada, y por ese motivo creo que está muy tranquilo el mar. Muy tranquilo. Me ha parecido ver un pequeño vídeo esta mañana en Facebook de alguien que subió cómo estaba Playa del Carmen, el mar. Se veía muy tranquilo. Eso sí, toda la mañana lloviendo. Ahora es un ratito que ha salido el sol y seguramente más tarde va a llover también fuerte. Es un día de lluvias alternas. A rato muy fuerte y a rato muy tranquilito. Pues estoy pasando delante del gimnasio, que quiero ir hoy pues al mediodía o la tarde, a primera hora, porque esta tarde tengo ocupado con dos eventos esta tarde y no voy a poder ir al gimnasio. Así que o voy ahora un poco más tarde o no voy a poder ir. La Quinta Avenida estaba muy tranquila y nada, en breve estamos en Mamita. Creo que el mar se va a ver muy bonito, lo estoy viendo desde acá, así entre las palmeras, y se ve estupendo. Ojalá se mantenga este sol un rato y hagas una grabación como tiene que salir. Ya llegando aquí a donde está esa maderita, de ahí lo vuela Alex. Y la playa a 20 metros. Me voy a esperar a que lo vuela. Pues ahí tiene Alex el dron, ya volándolo. Me voy para la playita. Vamos para la playa. Ahí tenemos el camioncito que va. Y Alex ya despidiéndose del dron hasta dentro un rato. Ahí viene Alex manejándolo. Y el problema es que donde estaba despegando el dron había música y no puedo grabar con la música. Si está registrada me penalizan. Bueno, pues ya vamos dirección de la playa. Hoy es viernes 27 de agosto, lo repito, las 12 y 10 de la mañana. El mar está precioso, no, lo que sigue, está guapísimo. Voy a disfrutar de un buen baño. ¿Por qué está tan guapo? Porque cuando el agua está muy tranquilita, las aguas vuelven a su color, a excepción de lo más cercano a la orilla. El resto vuelve a su color natural. Ya lo estáis viendo, que está el azul turquesa mezclado con el azul más oscuro. Donde está un poco más oscuro es porque hay plantas debajo. O arrecife a veces, pero no por aquí, en otras zonas. Y aquí en la zona de la orilla también está más limpia que otros días, pero aún queda por limpiarse un poco. No ha llegado nada de sargazo, absolutamente nada. Y por ese motivo podemos disfrutar en la orilla también, sin absolutamente nada de sargazo. ¿Está la playa bonita? Claro que sí. Bonita no, lo que sigue. Y encima puedes elegir por dónde entrar, que por esa zona está más limpia que por acá. Pues eso es lo que voy a hacer, me voy a parar por acá. Ya le viene por allá. Está preciosa la playa, ¿eh? Creo que voy a hacer un directo desde acá. Creo que voy a hacer un directo. Ahora me lo voy a plantear, se lo voy a preguntar a Alex. Alex, le estoy pidiendo un esfuerzo extra, Alex. ¿Por qué? Porque está grabando con el dron. Luego tiene que bañarse, pero le he dicho que si hago un directo me tiene que ayudar con las preguntas que me hagáis ahí en el vídeo. ¿Por qué? Porque yo no leo. Si no me pongo gafas no leo. Y bueno, para un directo que hacemos de vez en cuando, le he comentado que va a ser un directo corto, solamente 5 o 10 minutitos, y no se lo cree. Siempre nos enrollamos con él. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es bañarme. Ale va a esperar un rato a grabar. Estaba preocupado porque sinceramente hay rachas de viento, pero no son tan fuertes como pensamos. Ya veis los árboles que están tranquilos, entonces nada, está bien. Mira qué agua más bonita, qué hermosa. Pues ya veis, ojalá os haga el directo y a ver qué os cuento. El mar está precioso, ¿eh? No es que lo diga yo, es que lo estáis viendo vosotros. Basta mirar a la gente la sonrisa que tiene cuando se meten dentro del agua. Es normal. Y si muchos vieran esto, pues dirían, ahí quiero ir yo, seguro. Qué buena suerte tiene más de uno de los que están por ahí, que han decidido venir ahora a finales de agosto, porque ya pueden disfrutar. Mira, mira el suelo de aquí cómo está.
Se ve perfectamente. Hoy es un día ideal para hacer snorkel. Y si hacéis snorkel aquí en Mamitas, acordaros. Voy a enfocarlo. Cuando veáis Mamitas en ese edificio, entre eso y eso, entre ese edificio de ahí en medio, os vais al mar y ahí tenéis unas rocas con peces que están muy bonitas. Está nada. Te cubre un poquito, te cubre por acá. Hola Paquito, soy tu seguidora. Hola, hola Jan. ¿Está por aquí Miquel? Aquí estamos. Oye, qué alegría ver a Miquel por allá, qué bueno. Lo voy a saludar porque los que siguen el canal lo echan de menos un montón. Hola Jan, pues mira, Alex está volando el dron. ¿Dónde está ahora Alex? Ah, sí, se ha sentado en la arena. Oye, pero venimos a caminar un poquito y no pude evitar meterme al mar. Es que haces bien, hasta es lo que con tienes la que hacer. blusa. Mira la sonrisa que te sacas, lo que estoy diciendo. Oye, vamos a hacer un directo seguramente ahora. A ver si me acompaña a mí, que en el directo. Ay, claro. Porque esto no es en directo ahora. Voy a hacer un directo en un ratito cuando Alex termine de grabar. Miquel anda de lo más. De todas formas, está allí descansando, ¿no? Le dije, no le hables a Paquito que le voy a salir como una sirena así. Ah, qué bueno. Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Habéis estado de vacaciones, o que sí? Sí. Qué bueno. Tomando unas vacaciones, ya te extrañábamos, Paquito. Y yo a vosotros, dentro de poco tenemos que hacer una paellita y juntarnos Claro de nuevo. que sí, ya estoy mucho mejor, ya puedo caminar mucho mejor. Qué bueno. Hoy lo noté que pude caminar sobre la arena, no podía. Antes no podías. Podía hacerlo y ahorita ya lo hice muy bien, ya ando caminando. El mar está... Bueno, wow. para los que no conocen a Jan, Jan es la mujer de Miquel. Se operó la pierna por una caída que tuvo y llevaba casi un año con la pierna mal, ¿a que sí? Sí, no, he pasado unas, pero miren, este mar, lo que les quiero decir que solo veníamos a caminar y cuando vi el mar me aventé al agua, no me Claro, sí importó. que... A ver, ¿cómo no te vas a aventar? Hemos tenido mucha suerte porque he pasado por aquí la tormenta esa tropical que se va a formar con un huracán y se ha desviado hacia Cuba. Lo siento por los de Cuba, de verdad que lo siento, pero qué bueno por nosotros. Sí, no, otro huracán pasar, pero está el mar impresionante. Ha llovido esta mañana bastante, ¿a que sí? Sí, pero el color del agua, wow. Según salimos un poquito a caminar, a pasear un poquito, pero no lo pude evitar. No lo pude evitar. Miquel no trae bañador. ¿No trae bañador? Ay, qué pena. ¿Le puedo dejar un pantalón corto que yo tengo? Ay, Se lo sí, puedo sería dejar y se puede bañar. Ay, sí le gustaría mucho meter. Ahora cuando hable con él se lo voy a decir y que se lo ponga en un momento en algún sitio. ¿Y ya? ¡Vengan al Caribe! Bueno, dentro de poco por aquí Alejandro de Argentina ya está a punto de llegar, ¿no? Sí, ya va a llegar. Y eso es muy bueno porque las reuniones con vosotros son mejores aún. Bueno, pues voy a parar un poquito. Aquí Alex con el dron que lo tenemos aquí arriba. ¿Ya lo vas a aterrizar, chavalote? ¿Te vas a venir a bañar? Oye, necesito hacer un directo, ¿eh? Bueno, pues en el directo a lo mejor hay una sorpresa porque por aquí ha aparecido... ¿Quién ha aparecido? Miquel, qué bueno. Aquí paseando con Jan, que me ha venido a saludar, qué bueno. Sí, aquí estamos paseando. Oye, un poquito. ¿has visto qué más tenemos ahora? Impresionante, por eso lo he hecho. Vámonos a dar una vueltecita aquí por el mar y todo, a relajarse, que está muy bonito, la verdad. Bueno, pues ya te extrañaba, ya llevaba como 3 semanas que no te veo. Sí, de hecho acabo de empezar a salir como hace 2 días un poco a la calle, pero sí he estado con COVID, bastante fuerte me pegó. La verdad todavía ya di negativo hace como 5 días, pero me dejó secuela en la tos y todavía necesito recuperación. Bueno, pues para que Cuando lo hablo- sepáis, yo no quería decir nada porque eres una cosa privada de Miquel, pero muchos de vosotros se pensaban que estábamos enfadados y que lo estaba extrañando un montón, quería que se pusiera bien. Sí. Nosotros en casa también, 2 personas, Alex pasó COVID, pero fue muy suave porque tuvimos suerte, fue muy suave, y también la chica que vive conmigo también pasó el COVID, se recuperó muy bien. Y hay más personas que agarramos un COVID ahí, pero por suerte aquí estamos todos bien. Qué bueno, Miquel. Sí, la verdad, y sí ha sido bastante sufrimiento y todo, y con la tos sin darle la vuelta, y bueno, oxigenación bien, que eso era lo más importante. Por eso no podías trabajar y a día de hoy todavía no estás trabajando. A día de hoy no, y todavía no sé si voy a empezar, porque aparte la música, los gritos en la calle y No el estás hablar para mucho- estresarte. No, y el hablar mucho sí me hace todavía la tos, y entonces prefiero recuperarme un poquito, ¿sí? Y después para empezar, o ya veremos, pero sí estoy trabajando el teléfono demasiado. Bueno, pues Sí, el aunque no teléfono... esté en la calle con música y todo, por teléfono la gente
me escribe diario, mucha gente, entonces sí estoy trabajando. Qué bueno, pues vaya mal que tenemos aquí. Chavalote, ahora vienes porque tenemos que hacer el directo, ¿eh? Qué bueno. Oye, Miquel, le damos la noticia aquí a los que siguen el canal. Bueno, sí, de hecho no habíamos comentado, había sido algo sencillo que habíamos hecho, no queríamos que... Bueno, sencillo pero hermoso, Sí, bien hermoso. Bueno, que al final, bueno, hay gente que lo sabe y que eso no, nos daba igual prácticamente que nos casamos el día 31 de julio y ahora no hemos podido hablar por eso, desde entonces no hemos hecho ni una entrevista ni nada. Eso era un poquito, no queríamos así una grabación grande ni nada. Bueno, yo puedo decir que la boda fue bonita, hermosa. Estuvimos ahí Alejandro, Jessica, yo, mi pareja, Alex, estuvo también Astrid, como no puede faltar Astrid. Y ellos trabajaron mucho para que esa boda fuera muy bonita, el lugar maravilloso, lo decoraron estupendamente y se notaba el amor que tienen. Bueno, yo grabé, pero es un regalo para ellos, no para publicarlo en el canal, pero muy bonito, muy bonito. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Ahora sí, lo queríamos hacer así, algo grande, queríamos hacer esto y después pensamos, bueno, como en agosto siempre es para nosotros el mes que más trabajamos, bueno, la luna de miel después vamos a hacer. Entonces, vamos como un par de días, pero sí, después de esos par de días, justo empezamos con el COVID. Bueno, oye, ella no, ella ha estado negativo, ella ha estado muy bien en todo momento conmigo, pero yo sí, la verdad que he estado bastante, a ver, en el sentido del médico que me venía a casa y todo, me decía que estaba bien, la congestión y la tos y todo, pero no me dejaba hablar, aparte en la garganta tuve infección de garganta. Bueno, estuviste muy flojo, tuviste que estar en cama bastantes días, 5 o 6 días en cama, ¿no? Sí, de hecho estuve, bueno, porque empecé a trabajar y todo, y me iba a casa el próximo día lo mismo y no podía porque se me subía la fiebre con 38 y aparte escalofríos y todo, me sentía muy mal y los primeros 3-4 días con fiebre 38. Sí, fijaros en un detalle, nosotros estábamos en contacto, pero no demasiado contacto porque el agobio que recibían no querían ni contestar. Tenemos un grupo de WhatsApp, todos los amigos que hacemos la paella, y los primeros días nos comunicamos cómo estábamos todos, nos dimos consejos de ir, dónde no ir, pero luego ya frenamos la conversación un poco para que cada uno se estuviera recuperando bien y a partir de ahí ya luego todo para arriba, todo bien. Hoy está pasando una lancha allí que no la conozco de nada, esa lancha es rara, ¿eh? Es muy rara, no sé si es de la policía o qué es. Cuadrado, así parece, pero sí hay unos así. Es una lancha totalmente negra que corre bastante. Tiene una forma, digamos, como si fuera militar o algo así, por eso yo pienso que es de la policía, pero bueno, a lo mejor me equivoco. No, así tiene la pinta, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero es impresionante. Lo veis muy pequeño vosotros, pero desde aquí, no sé, me quedo impresionado, nunca la había visto. Bueno, Alex está con Jan por ahí dentro, ahí hablando los dos. Vaya día más bonito, qué bueno verte aquí. Y os digo una cosa, es casualidad total, ¿eh? Porque no habíamos quedado ni habíamos hablado. No, de hecho nosotros le he dicho vámonos a dar un paseíto porque necesito, el aire me va a hacer bien para soltar. Y el sol también. El sol, la vitamina que me dijo que necesitaba también, hasta ahora salido, ni imagínate, no hemos estado ni en contacto casi. Toda la gente que me escribía, por ejemplo los compañeros y todo, no, prefería estar tranquilo un poquito en la recuperación. Pero así, la verdad. Bueno, pues una alegría poderte grabar y que te vean, que sepan que estás bien y qué bueno que te has recuperado. Todavía esto necesita la recuperación. Me dijo que como 1 mes y medio o 2 meses, que necesita poco a poco porque si se quedan esas secuelas y al final molesta no la respiración sino la tos y prácticamente lo que cuesta, pero sí. Ahí bueno, vamos, y la gente sí me ha preguntado la verdad. Sí. Se agradece a ver qué pasaba, que no estaba trabajando, que no me grababa. A mí en el canal muchas preguntas. Lo que pasa es que a veces me molestaba a mí un poquito porque algunos pensaban que es porque tú y yo habíamos estado enfadados, que no tiene nada que ver. Escrito, estáis enfadados Paco y tú. Sí, y a mí me sabía mal no poder contestar, me sabía muy mal no poder decir lo que pasaba. Ahora que lo cuenta él, perfecto, pero anteriormente yo no puedo decir nada. Mira, la lancha se acerca para acá, ha dado la vuelta y se acerca para acá. Mira cómo viene. Lo vamos a ver si es de la policía o no. Sí, a lo mejor quieren salir en una entrevista, vete a saber. Ya te no sé, no. Aquí todo el mundo... Hay uno que otro que se vende esto, pero
creo que viene de Mayacoba. Creo que lo leo y no sé si es... Ah, sí, es de Mayacoba. Tienes razón. Y yo pensando que era militar o de la... Como se ve totalmente oscurita, Es que el pues hotel- quieren visitar aquí... Es que el Hotel Mayacoba es uno de los mejores hoteles de aquí prácticamente y puede Bueno. ser un privado que sacan ellos o algo así prácticamente. Que sacan Pues especializado de ellos. Mayacoba, lo he grabado hace 2 días en el club de golf, en un desarrollo que se va a construir ahí, se llama La Reserva, acabo de construir, y este yate, pues no sé, Los va a no comer sé si lo aquí, tiene. a la gente los va a comer. Sí, se quieren acercar, ahora lo veremos, que pondrá Mayacoba. Sí, bueno, yo Pues a lo mejor lejos, también lo hacen de publicidad, vete a saber. Yo a lejos veía así Mayacoba que ponía y sí. Ahora sí que se hace. Mira, es que es un yate diferente totalmente, ya lo veis, Ya, totalmente ya. oscuro. Vamos a subirnos. Me voy a acercar a ello, me voy a acercar un rato, te voy a dejar un ratito. Sí, tranquilo, yo me voy a quedar. Todavía prefiero no bañarme y un poquito estar Pues te va a así. sentar muy bien el baño, te lo digo yo. Pero por si acaso no se me da entrar, salir. Piensa igual que con este un agua poquito no de es un viento, agua fría, es un agua que está casi a ras pero igual de con la el temperatura viento corporal. y tengo un poquito de miedo todavía. Bueno. Que ha empezado a salir ahora. O sea que... Vale, pues vamos a dejar. Estaba pensando, justo estaba pensando cuando hemos venido y el mar así, Paquito, ¿qué pasa Paquito en la oficina? Que sí. iba a grabar y que iba a mandar, de hecho, he ¿Qué? pensado, Paquito, ¿dónde estás? Pues a la oficina me voy un rato, hasta luego. Me voy con Alex y con Jan, que están por ahí dentro, y el yate de Mayacoba, la primera vez que veo ese yate, ¿eh? Y aquí no se vio venir nunca, o yo por lo menos creo que la primera vez que se acerca aquí. Y no sabía ni que había un yate que se llamara Mayacoba, no lo sabía. Pero qué bueno. Es que está el mar espectacular, no, lo que sigue. No sé si voy a hacer el directo, no lo sé, porque ya me enrollé mucho hablando con Mikel, pierdo la sorpresa del vídeo, pero también sería muy bueno hacer el directo. A ver si Alex se anima, es que yo dependo de Alex para hacer el directo. No veo ni torta, el teléfono es muy pequeño para mí. ¿Habéis visto el yatecito de Mayacoba? Es la primera vez que lo veo por acá, nunca lo había visto. Y desde lejos estaba hablando con Mikel, digo, ¿eso será de la policía porque es oscuro? ¿O del ejército? Pues nada, hace 2 días que he grabado en el club de golf de Mayacoba, un desarrollo que hay allí. Y este Alex ha hecho imágenes de dron muy bonitas. Qué suerte tengo con Alex, que lo domina bien, ¿eh? Oye, ¿cómo estaban las playas en el dron? Bastante bonitas esa zona, pero la de allá estaba regular. Regular. ¿Y has llegado a algo de Playacar? No, solamente has llegado hasta Fundadores. Tampoco. Un poquito más para acá. Pues desde el muelle de acá empecé a dar vueltas, me fui para allá, me empecé a dar vueltas. Algo sencillo. Y ya está, ¿no? Bueno. Bueno, pues aquí estamos en la oficina hablando. En mi oficina. Qué bueno. Esta oficina que tengo es maravillosa. Y más cuando está limpia como ahora. Invita a reír, a sentir la vida bien y a estar a gusto. Pues Mikel ya lo he dejado un rato descansando. Oye, si queréis contactar con Mikel sin ningún problema, yo siempre pongo su número de teléfono. Si vais a venir para contactar algún tour, alguna cosa, él os va a atender, aunque no está todavía muy bien. Pero el teléfono sí que lo atiende. ¿Eso sí, Jan? Sí, no, y yo bastante bien, yo muy contenta porque ya estoy muy bien ¿Qué? de mi pierna. Qué bueno. Y porque también Mikel lo tienes ya al lado con una sonrisa. Te tenía preocupado un poco, que sí. Sí, la verdad, pero él es muy fuerte y aparte es muy importante porque hace deporte. Claro. Entonces también, yo también Bueno, ya a mí quiero una de las empezar. cosas que me ha salvado, y lo digo no lo digo por nada, siempre yo no me meto en si te vacuna o no te vacuna, ojalá te vacune y te vaya muy bien, pero el agua alcalina mezclado con el dióxido de cloro me ha ido de fábula como prevención. Sí, Y claro. yo tenía en casa 2 casos y aquí estoy, y los abrazaba y todo. A mí también no, la verdad que no presenté COVID en ningún momento, me he estado haciendo pruebas porque como trabajo con turismo y todo, y pues todo el tiempo con cubreboca, con la máscara y todo, pues yo no presenté COVID en ningún momento. Es que hay personas que les da por cierta situación del cuerpo y hay personas que les da menos o hemos recibido anticuerpos. Yo tuve COVID hace ya unos meses y nada, esos anticuerpos parece que me ha funcionado, más lo del agua alcalina, más lo del dióxido de cloro, pero no estoy aconsejando nada, no quiero luego comentarios raros, solamente digo que yo estoy contento de cómo me he sentido. Sí, no, claro, no, claro que sí, entonces pues
pues bueno, pues yo creo que a todos nos sirve esta experiencia de lo del COVID y todo. Tenemos que agarrar lo positivo, que es pues mantenernos siempre haciendo ejercicio. Y siento mucho esas personas que han perdido un familiar o que tienen una persona en el hospital, de verdad que lo siento mucho. Soy una persona que me he pegado mi vida en hospitales con enfermedades crónicas y de verdad que quiero que se recuperen y que se pongan bien todos. Aquí está Ale, relajado, haciendo su relajación. Vaya Cuba, bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Papá, ya se sale. Yo también voy a salir un ratito, pero tú, a ver si me pones el directo, chaval. Pero tú sabes, No, yo te enseñé, papá. a ver, lo voy a probar. Dice Alex que yo sé, yo nunca he hecho un directo tocando con eso, pero bueno, voy a intentarlo. ¿Me tengo que meter en YouTube? No, eso está claro. Y tengo que estar conectado a mi canal. ¿A que sí? Bueno, pues lo voy a intentar, me voy a poner las gafas y espero que Alex venga, por si hacéis alguna pregunta, a poderla responder. Os voy a enseñar el mar, lo precioso que está. Ya me despido de aquí la playa. Acabamos de grabar un directo. Aquí se va Mikel ya. Nos vemos. Hasta luego. Me da cosa irme, porque está buenísimo. Que lo paséis bien. El mar está estupendo. El directo no sé cómo habrá salido porque con el teléfono es muy difícil manejarlo. Pero bueno, creo que os gustará un poquito. Sí, se ha adelantado casi todo lo que hemos hablado en este vídeo. Pero también habéis hecho preguntas. El hacer un directo pues lleva preguntas. Yo no las veo, Alex me ayuda, qué suerte. Y nada, ya haremos algún directo de vez en cuando. Nos volvemos para el carro y a seguir el día. Esta tarde creo que va a ser lluviosa. Voy a ir a un evento que es la presentación de Perfect Play ya acabado. Perfect Play nos han invitado y quiero grabarlo otra vez. No hay nada a la venta ya, está todo vendido. A veces hay alguna reventa. Si os interesa el sitio puedo conseguiros alguna reventa, pero no, está todo vendido allí. Y bueno, pues ya camino de casa. Bueno, pues ya saliendo con el carro hacia casa. El sol estaba fuerte ahora, muy fuerte. Allá y Mikel estaba un poquito agobiados del calor. Grabo aquí precisamente porque cuando paso por la quinta quiero grabaros cómo está, por si luego no paso, pues por lo menos que veáis un poquito. Estamos pasando por una calle donde hay dos edificios que tenemos, ya están entregados y que son muy buenos. Ese está ya en conclusión, ese, ¿no? Sí, está en entrega, se entrega ahora. Y aquí tenemos el polideportivo. Este polideportivo, acordaros que podéis hacer deporte gratuitamente. No tenéis que hacer nada más que entrar por la puerta y que os tomen la temperatura y para adelante. Esto va a ser un hotel, un Marriott, y al mismo tiempo va a ser un supermercado Chedraui. Por eso esta zona también se está valorando más. Y esta es la avenida 34. Por aquí la avenida Constituyentes y nos estamos yendo para la avenida 10 y vamos a ir a la calle 14 porque ahí tenemos un evento. Es lo que dije esta mañana en la playa, lo de Perfect Play. Está en la misma quinta avenida, entre la quinta y la 10 con la 14 si no me equivoco, y el edificio es guapísimo, lo vamos a ver ahora, ya acabado y entregándose a los clientes, se puede decir. Por eso vamos, porque es la fiesta de entrega del desarrollo. Este desarrollo lo vine a hacer y bueno, tiene su historieta porque es una historia bonita. Para José Reinal, que estás en Villahermosa, te mando un abrazo, espero que estés muy bien y con ganas de verte. Bueno, pues vamos a llegar. No, pues estamos en la calle 14 ya. Acabamos de aparcar en la 15, en la avenida 15, y estamos llegando a la avenida 10. Por aquí va Alex. Y bueno, pues el desarrollo son todos estudios de 40 metros. Están todos vendidos, pero si alguien quiere comprar ahí, yo tengo una opción de un cliente que
la ha usado porque te los ha entregado, pero que no puede atender el departamento y me ha dicho que si alguien lo quiere comprar, que se ponga en contacto conmigo. Así que vais a conocer otra vez el desarrollo, ya creo que es la tercera o cuarta vez que lo grabo. Vamos a verlo. Esta es la avenida 10 y la quinta avenida. Mejor situado no puede estar. Para mí en su momento es un lugar premium de aquí de playa. Está a 20 metros de la quinta avenida, a 5 minutos andando de la playa. Mejor situado no puede estar. Desde aquí puedes venir hasta andando desde el Adeo. No necesitas coche para tus vacaciones. Es este edificio que vemos aquí delante, el más oscuro. Ahora lo voy a grabar desde aquí fuera. Me voy a poner el tapabocas para entrar. Han puesto unas palmeritas muy bonitas delante. Este edificio que estáis viendo, este es Perfect Play. Está increíble, está bonito, ¿eh? Todavía no está todo terminado, pero ya se está terminando todo. Lo vamos a conocer ahora. Y ahí está la quinta, ahí a 2 pasos. Vamos a ver también cómo se ve la quinta desde acá y el edificio entero, porque el edificio parece pequeño, que sí, pero no es tan pequeño. Mira todo lo largo que es bastante largo. Todo este edificio blanco, todo esto es Perfect Play. Y hay gente arriba en el roof, que me ha encantado el roof. Vamos a ver si podemos grabarlo. Y aquí está la quinta. Esta es la calle Corazón, el Hotel Thompson, lo tenéis aquí al lado. Y este es el ambiente que tenemos en este momento por esta zona. Ares, ¿nos vamos para arriba? Vamos a este roof, a ver qué tal se ve hasta ahora. Vamos para allá. Muchas gracias. Bueno, pues mira cómo han dejado el lobby. Qué hermoso. Todavía faltan pequeños detalles, me imagino. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Qué silencio hay aquí! Esto tendría que ser una fiesta. ¿Dónde está la música? Buenas tardes. Te engañamos. Estoy aquí sorprendido de que ya puedo ver el lobby más o menos, ya todos los detalles, está todo pulido. Todo muy bien. Todo muy bien, ¿no? Excelente. Oye, todos vendidos. Tenemos 2 disponibles ahorita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues con el mío 3. Con el tuyo 3. Yo tengo uno. Ah, muy bien. Es mi cliente. Qué bueno. Pues mira qué bonito. Me gusta. Hay 3 disponibles. No lo sabía yo eso. No lo sabía. Qué bueno. Pues nada, si estáis con ganas de comprar aquí en Perfect Play, por la situación que tiene, cómo está, cualquiera de estos compañeros os va a atender muy bien. Oye, Alan, ¿hay algo más de aquí que ver aparte de esto? Uy, toda la fiesta allá arriba. Toda la fiesta de arriba. ¿Y qué hacéis aquí abajo? ¿Estáis aburridos? No, estamos esperando, de hecho. ¿A mí? Sí, llegaste tarde, Paco. Y tú que eres muy puntual. Esperes tú, vale, pero ellos... Voy a parar un momento. Bueno, Alan, estamos aquí. Vamos al primer piso, me enseñan la unidad de muestra, porque quedan 2 a la venta. Y nos vamos al roof, ¿no? Donde está la fiesta. Sí, vamos a ver primero la unidad muestra. Sí. Y de ahí vamos a ver. Venga, vamos para allá, venga, vamos por aquí. Es que íbamos a agarrar el ascensor, pero yo la verdad que tengo un poquito de prisa, porque he quedado a las 8:30 con una persona conocida en el canal, que está por aquí, vamos a cenar con ellos. Y ahora la unidad de muestra creo que está ahí al final. Vamos a ver si está libre. Sorpresa, aquí tenemos a quién. A Rich. Ah, qué buena, Richie. Este es mi canal, que vas a salir aquí. Tengo ganas de conocer Cozumel. Es que no hablas español. Luego se lo explican. Alan, estamos aquí y vaya sorpresa, me he encontrado con una buena amiga. ¿Sí? Porque Bellarina es una de las mejores brokers que tenemos de la Riviera. Mucho gusto, es un placer encontrar a mi amiguísimo Paco y a mi precioso Alex. Ya creció, está delgado, pero se ve súper guau. Y les presento a mi novio Rich. Y en Cozumel, él es el instructor de buceo más profesional de Aldora. Sí, tengo que hablar contigo de Cozumel, porque Cozumel es una isla única que tenemos aquí en México, buenísima en el arrecife para el buceo. Y tú me tienes que hablar de otras cosas de Cozumel. Vamos arriba, Bella. Hasta luego. Hoy es un día de sorpresa. Me he visto a Miguel. Y allá 3 semanas que no lo veía. Una casualidad. Y me encuentro aquí en Bellarina. Qué bueno. Pues ya, ¿nos dejáis libre el departamento? ¡Qué alegría! Muchas gracias. Bueno, falta mi hermano.
Mira, pues tenemos la cocina italiana tan famosa que no llegaba y al final llega. Estamos en el departamento 104, que es el de muestra en este momento. Y esto ha sido el retraso. Este es el motivo del retraso de la entrega del departamento. Pero bueno, ya está aquí. Le falta poner el microondas. ¿A que sí, Alan? Sí. Y lo bueno que tiene estas cocinas es que es impecable, bien trabajadas. Esto entra dentro de lo que es el equipamiento. Sí, mira el tamaño de este refrigerador. Qué buena neverita. ¿No han puesto algo de agua para beber? No. Bueno, también tenemos lo que es el baño, un baño que está muy bien. Y aunque sea un estudio, no da la sensación de pequeñez, da una sensación muy buena. Dime. Y ahí tenemos el calentador de agua. Ah, qué bueno, está bien escondido. Luego me preguntan si viene con calentador de agua. Sí, ahí está, escondido. Ahí está. Ah, bueno, si quieres responder algunas preguntas más que te hayan hecho, mira, aquí tenemos la mesita. Este está totalmente decorado y amueblado y equipado. En el caso que se lo entregan sin la decoración. Sí, Lo demás sí. Pero hay un set de decoración que incluye todo esto que ven aquí por ese precio. $2.500. Son $1.500. Pues tenéis esto de acá, el set de decoración, que lo podéis tener a vuestra disposición. Eso con cualquier desarrollo de vuestra empresa, ¿que sí? Sí. Alan, Sí, sí. cualquier departamento que tú has vendido o que se quieran poner en contacto contigo, también pueden decorarlo con esta empresa y un precio muy parejo, porque total son departamentos más o menos del mismo tamaño. Es correcto. Y esa es la empresa, bueno, la mueblería con la que amueblamos los muebles. Si ustedes entran a la página web de ellos o los buscan por redes sociales, van a ver que no son muebles nada baratos. Ajá. Entonces tienen buenos muebles en su... Bueno, pues ya veis la decoración. Aquí falta una cosa detrás de esto, que es el closet, que todavía no le han puesto a las puertas. No lo han puesto, pero ya está ahí, mira. Sí, sí, ¿Lo ahí estamos está. armando? Ahí estaría el closet, detrás de esto estaría el closet. Este es, bueno, el sofá de 3 plazas, se puede decir. Yo me siento cómodo, lo veo bonito. Si alguien quiere un separador, aquí se puede poner un separador, un biombo. Y así tienes un poco de intimidad, lo que es la cama con la tele, y aquí tendrías un salón comedor. ¿Es correcto lo que te comento? Es correcto. Bueno, pues tenemos ahí el aire acondicionado, la televisión. La televisión no viene incluida, ¿eh? Televisión esa parte, es lo único que no viene incluido. Y luego pues ya tenemos aquí unas plantitas, una terracita, así con sus sillitas y tal, y la Quinta Avenida ahí al ladito. Y lo que Bueno. le gusta aquí al chaval, la domótica, que es que llamamos Smart Room, un cuarto inteligente, que puedes controlar las luces, aires acondicionados, todo. Ya está comunicada, ya lo puedes dar una orden. No lo he checado, pero déjame ver. Ok Google, apagar luces. ¿Le vas a dejar a oscuras? Vaya, hombre. Ok Google, encender luces. Allá, ahí lo tenemos. Ahí está. Qué bueno la robótica también. Sí, es algo que puedes controlar a distancia, es una aplicación. Desde tu casa puedes estar controlando el aire acondicionado. Si vas a llegar, lo prendes unos 10 minutos antes, apagarlo. ¿Se te olvidó apagarlo? Con la aplicación lo apagas. Qué bueno. Bueno, Alex, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo diría? Fresco. Oye, tú lo has visto como yo, esto lo hemos visto nacer, lo vimos en obras cuando estaba en la planta de abajo, todavía no habían subido en una planta. Ya, yo solo veía primera planta, segunda, y de ahí dejamos de ver el desarrollo durante unos meses. Llegó al tercero, al cuarto, y ya pues ahí empezábamos a ver toda la obra negra y eso. Bueno, pues mira qué preciosidad han construido, como siempre hacéis. El suelo increíble, me gusta mucho la sensación que tengo al andar acá. Pisos de mármol. Este espejo que tenéis aquí detrás, la verdad es que está muy bonito, está muy bien. Bueno, Alan, nos vamos entonces al roof, donde está la fiesta, ¿no? Vamos al roof y te voy a mostrar. Oye, antes de irnos, ya que estamos aquí con silencio, no sé si hay gente esperando. Si no hay gente esperando, hablamos un poco más. Porque hay gente a lo mejor que viene a verlo, ¿no? Bueno, Alan, vamos a hablar. Si alguien está interesado en comprar aquí en Perfect Play, que se ponga en contacto contigo. Sí, Sin ningún problema, o conmigo. Solamente quedan 2 departamentos por parte de la empresa. Yo tengo un cliente mío que me lo ha ofrecido a mí que se lo lleve en exclusiva, pero será el mismo precio que de la empresa. Eso no hay ningún problema. Sí, tenemos dos unidades del mismo tamaño. Están hacia aquel lado. Pero ahorita que vayamos al roof, a veces es increíble. Sí, a mí me encantó cuando estuve ahí arriba. Pues nada, entonces sí, ahora ya nos subimos. Cualquier otra cosa que necesitéis, aquí los tenéis a vuestra disposición. Ya dejo una última vista de lo que estamos viendo. Y nos vamos a disfrutar del roof. Estoy contento de haber visto a Bellarina, hacía tiempo que no la veía. Y aquí muchos seguidores del canal, tenéis mucho cariño a Bellarina y la vamos a saludar otra vez. Ella está en Cozumel actualmente viviendo, en la isla que tenemos enfrente de Playa del Carmen, y por eso no me veo tanto con ella. Bueno,
Vamos allá. Oye, Alan, me estabas comentando que querías enseñarme un penthouse, un estudio penthouse. Estudio penthouse. Y el motivo es para que sepan cómo lo construir, ¿no? Sí, para que vean cómo es la diferencia entre un estudio regular y un estudio penthouse, que tienes tu propia área privada allá arriba del roof. Ah, ok, pues este me lo vas a pasar el vídeo porque ahora no lo podemos ver, ¿no? Sí, vamos a pasar tantito por acá. Sí, Mira, vamos a ver. mira. En la fiesta se oye la música, ¿eh? Sí, te voy a pasar el video que hice del estudio penthouse, pero este pasillo son los penthouses como tal. Esta es la puerta de la salida de un penthouse, a lo mejor. Sí. Esa es la parte de arriba Sí. de un estudio penthouse privado. Otro. A lo mejor se puede entrar. Mira qué alegría, Alex. Vente para acá. Uy, perdóname. Espérate. Pues nada, vamos para allá. Si quieres, vamos a ver el de aquel lado. ¿Eh? Vamos a ver el otro para que vean la esquina. Bueno, vamos. Alan, que es mejor que veamos el otro que está en la esquina, ¿no? Sí, porque mira la vista. Ah, mira qué vista tenemos del mar, me cago. Qué increíble vista tienen aquí. Esa es la vista del pasillo, allá está la... Y ahí está el roof común de toda la gente. Ahí está la quinta avenida. Alex, te estaba llamando. Te hubieras hecho muy bien si te hubieras traído el dron, me hubiera encantado. Hubiéramos grabado la fiesta con el dron. Es una pena que no te hayas traído, se me ha olvidado a mí decírtelo. Oye, vaya vista al mar que tenemos aquí, increíble, ¿eh? Precioso. Y aquí no te imaginas unas vistas de dron, el atardecer, se me olvidó. El fallo mío, no te lo he dicho. Se lo tenía que haber dicho. Vamos a conocer el penthouse. Vamos a conocerlo. Por la parte de arriba, no podemos entrar a la de abajo. Ok, estamos ahora en la parte de arriba, ¿no? Sí. Pues vamos a conocer un estudio penthouse, lo que es la parte de arriba. Estas vistas son exclusivas, no son comunitarias, son solamente del que tenga este departamento. Exacto. Y lo que tiene aquí, dime. Puede poner un asador de este lado, invitar a sus amigos, estar en alguna área privada. Aquí tendría, por ejemplo, una mesa para sentarse. Sí, lo que quiera poner. Y el asador también lo puede poner por esa parte si quiere. Y aquí tendría, pues, para tomar el sol, una alberca privada. Ah, y esta es la puerta que tiene para bajar abajo. Para bajar al estudio. Porque esa puerta es para ir al rooftop comunitario. Tú puedes ir a las áreas comunes, pero las áreas comunes no pueden venir a tu área Entonces, privada. oye, está bonita, ¿eh? Sí. Vaya sensación que tenemos si tú estuvieras aquí con esto comprado, con estas pistas. Esto se vendió rápido, que sí. Esto se vende muy rápido, todo lo que está en la parte alta y los estudios penthouse, se venden súper rápido. Por eso cuando saques una preventa y tú hables de un penthouse, que se hagan a la idea de que un penthouse es esto, sí. Y que si alguno está interesado en uno, que lo reserve ya porque se vende rápido, ¿no? Se vende muy rápido. La semana que viene vamos a hacer una presentación de una preventa, ¿no? Sí, estamos todavía trabajando en eso, no hemos todavía sacado un nuevo desarrollo, pero ya es un hecho. Qué bueno. Pues ya os presentaremos el nuevo desarrollo la semana que viene. De momento os estoy enseñando cómo se vería aquí. Me voy a acercar a esta parte. Pues Alan, yo creo que esto se merece una foto para... O aquí luego la demos en el roof. Qué maravilla. Y aquí tenéis la parte esta. Esta sería la parte de arriba de lo que es el penthouse. Ahora vamos a conocer la parte de abajo. Alex, quiero que estés atento cuando estamos trabajando un poquito, ¿vale? Sí. Vamos, ¿por aquí se puede bajar? Sí. Solo Creo que no, que está cerrado. no está terminado, no está cerrado porque no está terminado. Entonces la parte de abajo sería como el estudio que hemos visto. Imagínate el estudio donde entramos ahorita, Sí, con las escaleras estas por la orilla sí. y terminando acá arriba. Ajá. Pues esto sería el estudio que hemos grabado anteriormente con un trozo de escaleras que sube por acá. Así sería la escalera. No podemos enseñar más porque todavía no está acabado. Sí, falta muy poco ya para que lo termine. Bueno, pues yo estaba emocionado de poder bajar, pero... Y aquí arriba también tienen un baño, si no me equivoco. Suelen tener un baño. Sí, ¿ves? Este es el baño con ducha. Está bueno. Igual, mármol en las paredes, Sí. piso al techo. Lo que tú dices, Alan. Y por aquí, pues entonces saldrían y nos iríamos al roof, donde está la fiesta. Voy a parar un momento la cámara y cuando llegue... Estamos aquí en lo que es el ascensor. Esa sería una de entrada al roof, pero vamos a entrar por esta. Me recomienda Alan. Oye, esto me está diciendo cómeme, ¿eh? Jamón serrano, todo lo que a mí me gusta, chorizo, salchichón, queso. Esto me está diciendo bebe y come a gusto. Y encima una pata de jamón ahí. A ver, le voy a preguntar a este chico quién le ha enseñado a cortar jamón.
Hola. Tú vienes de una empresa española, ¿no? ¿De corte de jamón o qué? ¿Quién te ha enseñado a cortar jamón? Pues mi maestro fuera un español. Sí. Es que yo soy español y lo estás haciendo muy bien. Yo así lo corto también. Está muy bien cortado. Primero le quitas la parte dura, la cantidad que vayas a gastar, porque en este caso, como estamos en una fiesta, las corta bastante por ese motivo. Y lo está dejando muy bien cortadito. Mira que hacía tiempo. Para vosotros era una cosa normal que estáis en España, pero para mí, el tiempo que hacía que no había un jamón así cortándose. Qué bueno, me entran ganas de comerlo. Mira, todo tipo español. Oye, gracias, gracias. Gracias por esta comida tan rica que has puesto aquí. No te encargas de este tema, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió? Pues bueno, siempre estamos ahí como de que qué vamos a hacer, entonces ellos son de Off the Vine, entonces yo siempre ahí voy luego a comprar la charola para los clientes. Qué bueno. Cuando entregamos pescados, les damos su charola de carnes en la unidad, entonces ellos me cotizaron. Qué bueno. Pues la verdad que es excelente. Mira, yo creo que es de los sitios que mejor comida he visto de los eventos que he visitado. Sí, de verdad te lo digo. Muy bueno. Quizá porque soy español estoy hablando así, pero es todo comida típica española. Todo. De embutidos, jamones. Voy a contar ahí el jamón. Dime tu nombre. Margarita. Bueno, Margarita, pues gracias por atenderme un poquito. Bueno, pues ya veis, yo aquí, en cuanto pare de grabar con la cámara, me veis que le voy a echar el diente a todo lo que pille. Mira, Alex, como ya sabes, ya, Alex, ¿estás contento, no? Sí. Sí. ¿Te parece? ¿Te parece un poquito? Así te coloco. Yo soy un beso. Gracias. Alan, me toca poco rato de quedarme, pero es que eso me invita a quedarme un poquito más. Voy a hacer un esfuerzo. Haz un esfuerzo, Paco. Voy a hacer un esfuerzo porque ya voy a parar hasta de grabar. Pero voy a grabar un momento el ambiente que hay. Tenemos el DJ allí al final, unas cuantas mesas. Tenemos esta hermosa y bonita piscina o alberca, como le llaman aquí, tipo Infinity, con esa vista al mar, como siempre lo estáis haciendo, ¿no? ¿Cómo ves los avances? ¿Te gustaron? ¿Cómo es el resultado final? A mí me encanta este lugar, me encanta donde está situado, la vista que tengo al mar, ya la ves. Tenemos Cozumel allí enfrente que se está viendo. Acá no tenemos clientes en común, no podemos solicitar a nadie de nuestros clientes, pero tú tienes un cliente que compró aquí. Sí, José Reinal, te mando un abrazo. Me han dicho que estás malito y te deseo que te recuperes pronto. Hay que comer. Bueno, pues este es el ambiente que hay por acá. Tan pequeño sentía ¡aquí estás! He venido a ti porque los seguidores te echan de menos, ¿eh? Pero la bellísima Estefan. Hola. Muy bien. Oye, me tenías un poquito abandonado. Te has ido a Cozumel, ya no es tan fácil verte, ¿a que no? No, claro, yo he estado constantemente invitando a todo el mundo que cuando vaya me digan, aquí estoy, los invito, nos metemos a la alberca, preparamos asado, o sea, él es una persona tan cordial, tan buen anfitrión, tan buena persona que en cierta manera por eso me da confianza de poder invitar a mi Y por eso estás enamorado de él. Ahí está, que te veo yo en las fotos, siempre estás abrazadita. Estáis muy bien, me alegra mucho la relación que tenéis. De verdad, felicidades. Vi que tienes nuevo auto. También, claro que sí. Bueno, Claro. después de tanto batallar cuando íbamos y que luego estaba con descompuesta y más tiempo en el taller, pero bueno, son logros, Francisco, y me da mucho gusto. Ya vi cuántos seguidores tienes ahora. Ya cerca de los 5.000. Oye, ¿has visto la comida que nos están sirviendo? No te la pierdas porque es lo mejor de España eso, ¿eh? Está riquísima, de embutido, quesos, de todo. Mira, Alex, cómo está. Qué bonito, hermoso, que pronto ya vas a empezar a tener bigotes. Bueno, ya se sale, pero me los quitas. Te dejo un ratito, pero nos podemos poner acá. Claro, perfecto. Yo le Sí. dije a él que iban a venir y por eso aparté la mesa. Bueno, pues Alex, ocúpame esas dos. Te pusieron allá, ¿eh? Bueno, ¿Ya lo has visto? no. Voy a grabarlo un momentito, aquí hay que grabar todo. Vaya cosa que también invitan aquí en la zona.
Bueno, y esto de aquí es el gym, si no me equivoco. Están poniendo ya las máquinas del gimnasio y el jacuzzi con vistas al mar y por la noche disfrutando esto si quieres. Es que aquí debajo, justo aquí debajo tenemos la Quinta Avenida. Ahí la tenemos. Edgar, Hola, Patito. otro desarrollo que entregáis buenísimo. ¿Verdad? ¿Qué tal? Vaya, eso es una pasada. Mira la vista del mar, que no son así, que es bastante amplia. Claro. Y lo cercano que estamos a la playa. Ni 3 minutos andando. Luego, ¿cómo lo preparáis de cara a cualquier propietario que disfrute o cualquiera que viene a vacacionar acá? Una maravilla. Para el que no alcanzó aquí, Paco, 26 entre Quinta y 10, Town Tower. Sí, está buenísimo también. Buenísimo. Y ese ya el 50% vendido, a un mes de ponerse a la venta. A un mes. Increíble, ¿eh? Buenísimo. Es que tenéis muy buenos lugares vosotros, muy Gracias. buenos. A la orden. Pues nada, ya que se está anocheciendo voy a terminar de grabar por acá esta vista y voy a disfrutar. A mí me vais a perdonar que no grabe mucho más ahora porque voy a comer y comiendo no puedo hablar. Así que me voy con Alan a disfrutar un poco de la bebida y de la comida. Está muy bueno esto. Me voy a despedirte un rato porque vas a salir, tienes que hacer un pendiente y a lo mejor cuando regreses yo ya no estoy. Sí, porque tú vienes a divertirte y yo vengo a trabajar. Bueno, pues nos vemos, a ver si te puedo ver un rato luego. No, chaval. Venga, hasta luego. Una pregunta, Bellarina, que estoy a punto de irme. ¿Estás feliz en Cozumel? Perfecto, es el lugar más seguro, armonioso, tranquilo, relajado que existe en Quintana Roo. Oye, te voy a decir otra cosa, te voy a hacer una visita y vamos a grabar un desarrollo. ¿Te parece buena la idea? Perfecto, elementos. Ahí, hasta luego. Una pena, me tengo que ir, pero tengo un compromiso. Aquí dejo la fiesta, dejo todo, esta buena comida, ¿vale? Nos vamos. Qué bueno, ya te están dando ganas de comer más, ¿eh? Es que la fiesta está muy buena, pero es un compromiso de verdad. Y vamos a ver. Mucha pena, nos vamos. Nos vemos. Hasta otro día. Adiós. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues la Quinta ya está en su esplendor, ya está toda... Nos vamos para el otro lado, chaval. Nos vamos dirección de la 15, que es donde tengo aparcada la bonita. Allí vamos. Antes de irme, de verdad, tengo que decir que el desarrollo un 10. Le tengo que dar un 10 ahí a la empresa porque le han acabado mejor que los renders. Y eso se puede decir así de claro. Qué rooftop más bonito tienen. Los departamentos, muy bien. El rooftop lo terminaron bastante bien, ¿eh? Sí, ¿has visto la entrada también que tiene? Muy elegante, muy fina. Me he sentido muy cómodo ahí arriba, ¿eh? Qué pena que se tuviera que ir Alan. Y ahora viene, y ahora me tengo que ir yo. Bueno, pues estamos otra vez en la 10ª. Y ya voy a parar. No sé si voy a grabar algo más. Pero siempre os tengo que recordar que si podéis darle un like, que siempre ayuda. Si os suscribís o hacéis comentarios, siempre ayuda. Todo eso ayuda a que el canal crezca. Aquí estamos delante de Casa Ceviche, que hay un desarrollo que ya lo hablaré más adelante. Y Casa Ceviche no lo conocemos, ¿eh? Casa Ceviche es un restaurante tipo gourmet peruano, donde por supuesto, llamarse Casa Ceviche hace unos ricos ceviches. Bueno, es la primera vez que entro aquí en Casa Ceviche. Aquí tenemos la cocina. Buenas noches, hola. Muy buenas. No conocía el restaurante todavía, ahora me lo vais a explicar. Oye, ¿en qué se basa? ¿Cocina peruana? Sí, se basa en cocina peruana. Lo que manejamos son ceviches, fogones bravos. Los ceviches son lo más tradicional de Perú. Sí. Los cócteles muy ricos, ¿eh? Me han comentado que es un tipo de cocina también tipo gourmet dentro de la cocina peruana de mucha calidad. Sí. La voy a conocer esta noche, vamos a verlo. Adelante. Bueno, no lo conocía el local. Os estoy grabando un poquito, espero que no moleste. Ahora saludo. Arturo, Lucy, Hola, qué bueno teneros por aquí de nuevo. ¿Cuántos días vais a estar por acá? Estuvimos una semana, Paco. Qué No, bueno. 9 días, Sí, ¿correcto? Sí, llegamos ¿Qué fue? ¿Qué día llegamos? El viernes pasado. El viernes 20. El viernes pasado y nos vamos, el domingo regresamos a Pues Nueva York. yo aquí encantado de estar con Arturo.
os echaba de menos, hablábamos por WhatsApp. Siempre estamos por ahí contactados. Sí. Pues ahora vamos a cenar, ya voy a parar. Simplemente quiero dar a conocer un poco cómo cocinan aquí. También la coctelería que hay acá. Pero normal tenemos cerveza, agua de maracuyá, de Jamaica, piscos, tenemos, no sé, general, coquitos, maracuyá. Oye, el tema de las comidas ya nos has dicho que la miráramos con el teléfono, con esto de acá. Pero, oye, ¿qué es lo que más te consume la gente cuando viene aquí? Pues aquí la verdad de todos vienen por el ceviche. ¿El ceviche? O sea, los ceviches son los más recomendados de acá. Es también muy peculiar porque es una preparación especial peruana. No es como todos los ceviches. Oye, que hay ¿qué por tipo acá. de ceviche preparáis? Tenemos ceviche de pescado, tenemos ceviche mixto y solo de camarón. Pero son en varios, ¿cómo se llama? Preparaciones. El de atunes en una salsa de soya con ajonjolí. El mixto tiene ají amarillo. Todas llevan leche de tigre. Oye, vosotros habéis agarrado una muy buena fama aquí en Playa del Carmen. ¿Cómo la habéis ganado? Que yo no lo entiendo. Pues a base del servicio y de seguir manteniendo todos nuestros estándares de calidad Aquí siempre estamos en la pesca del día. El dueño de acá es pescador y entonces todo el pescado que tenemos y todos los mariscos son frescos. Ah, pues muchas gracias por esa información. Venga. Bueno, pues ya lo sabes. Entonces son dos de maracuyá, una bohemia oscura. Arturo me estaba comentando que ha venido aquí porque le encanta Perú o que quiere conocer Perú. ¿Natural o Sí, mineral? tengo ese deseo de conocer Perú. Mineral. He visto algunos bloggers de los influencers ahora que ¿Natural? tienen. ¿Dos? Y Perú se me hace un lugar muy especial. Tiene la costa, tiene el desierto, tiene ciudades bellísimas y la gastronomía increíble. Ah, ¿sí? Muy bueno. Tienen selva también. Ah, qué bueno. Muy rica. Eres una persona exploradora a pesar de que estás en Nueva Jersey. Sí, claro. Qué bueno, pues te voy a Hay ver que por ahí. tratar un poco de todo. Tendrías que comprar una GoPro como yo y grabarme cuando vaya por allá. Ok, ¿Qué te voy a parece? hacer. Te prometo hacerlo. Gracias, porque aquí tengo el ceviche mixto. Y Alex, ¿qué es lo que has pedido? Que no han llegado los demás platos todavía. ¿Cómo se llama? Causa de pulpo al olivo. Causa de fútbol. Bueno, pues buen provecho, chaval. Arturo, voy a ver tu plato. Aquí me dice que es lomo salteado de res. Esta es la presentación que pone. ¿Vale? Muy buena. Chavalote, ¿qué estás sirviendo? ¿Qué es? Chicharrón de pollo teriyaki, es pollo frito. ¿Pollo frito? Exactamente. Y lo tenéis enjaulado, por lo que veo, ¿no? Sí. ¿Y este de aquí abajo qué es? Es un orden de arroz blanco. Ah, bueno. Muy bien. Cosa más rara. Oye, ¿por qué se le ocurrió la idea al cocinero de ponerle esto así? Pues es presentación. ¿Es presentación? del pollo, sí. Bueno, pues nada. Que lo disfruten. Gracias. Bueno, pues esto es un pan de lote que la verdad que huele riquísimo. Se ve muy bien. Y eso es un postre que tienen aquí. No hay mucha variedad de los postres porque creo que es el único que tienen. Pero está bien. Está bueno. Y me decían que no había grabado la crema de guayaba que lleva al lado, que me imagino que o la bebes o la echas por encima. ¿Qué le vas a hacer? Esa crema de guayaba, pues se ve deliciosa, ¿eh? Yo nunca la había visto. Bueno, pues nos despedimos ya de Casa Ceviche. Ha estado hoy en la cena. Un lugar más que hemos conocido.